Amén, alabado sea el Señor. Queremos dar gracias a Dios por la continuación de esta palabra, la restauración de la realidad interior, basado en el libro de Nehemías a partir del capítulo 8. En la pasada comunión, nosotros revisamos la importancia de la restauración de la palabra y parte de la restauración de la oración. Hoy vamos a hablar más de la oración, la importancia de la oración. Pero antes de comenzar con esta comunión, me gustaría orar por todos nuestros hermanos que están siendo atribulados por todas las pruebas que estamos pasando en las iglesias en Venezuela, en las diferentes regiones del país, en el centro, en los llanos, en Oriente, en Occidente. Todos hemos experimentado de alguna manera situaciones difíciles, inclusive pérdida de algunos hermanos preciosos en nuestro medio. Y queremos pues agradecer al Señor porque nos ha fortalecido y también nos ha dado la oportunidad de poder ser consolados, como dice su palabra, que hemos sido consolados para consolar a otros. Entonces alabamos al Señor por este espacio también. Esperamos, hermanos, que realmente estemos apreciando este tiempo, porque este tiempo nos habla de que el Señor está cerca y que su palabra y nuestra comunión con Él es la que realmente nos va a sustentar en el día de la prueba. Padre, en el nombre de Jesús nosotros te alabamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia, por este tiempo que nos has dado, por las iglesias, por los hermanos, por la familia, Señor. Nosotros una vez más te pedimos que nos alcances con tu misericordia, que nos sigas fortaleciendo y que la fe en cada uno de nosotros sea cada vez más fuerte, Señor. Oramos para que tu presencia nos sustente, tu palabra nos dé aliento, Señor. Bendice las iglesias en nuestro país. Bendice, Señor, cada hogar, cada familia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, en esta oportunidad vamos a darle continuidad a la palabra que lleva como título la restauración de la realidad interior. Y todo lo que el Señor nos ha venido hablando tiene como propósito, amados hermanos, una verdadera restauración. Una restauración que comienza desde nuestro interior para que tenga una expresión en nuestro vivir diario, en nuestro vivir familiar, en nuestro vivir social, en nuestro vivir secular y en todas las áreas en las que nos desenvolvemos. Realmente quiera el Señor que nosotros podamos permitirle, amados hermanos, abrir nuestro corazón. Yo quería, antes de entrar en Nehemías, leer en el Salmo 44, versículo 21. Bendito sea el nombre del Señor, porque si queremos realmente crecer, necesitamos tratar y atender los asuntos que están en nuestro interior. No podemos continuar, hermanos, pensando que todo está bien, cuando nosotros mismos sabemos que hay cosas que necesitamos tratar, que hay cosas que necesitamos atender. Y es por eso, amados hermanos, que es necesaria nuestra actitud frente a la palabra, nuestra actitud frente a la comunión que necesitamos tener con el Señor. El Salmo dice de la siguiente manera, Salmo 44, versículo 21. No demandaría Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Bendito sea el Señor. Leo este pasaje porque quiero con esto recordarles a todos los hermanos que Dios conoce nuestro corazón. Conoce todo lo que está en nosotros. Es decir, no tiene sentido venir al Señor con otra actitud, como creyendo que podemos engañar a Dios, como creyendo que podemos mostrarle otra cosa a Dios, como si Dios no conociera
los secretos de nuestro corazón. En Mateo capítulo 15, versículo 17 al 20 dice de la siguiente manera: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Bueno, yo no voy a desarrollar estos versículos, simplemente los tomo como introducción para mostrar la importancia, amados hermanos, que tiene este asunto de la restauración de la realidad interior. Nosotros por naturaleza nos hemos acostumbrado a aparentar, a mostrar hacia el exterior muchas cosas que no son nuestra realidad. Y necesitamos realmente esta restauración. Y para que esta restauración se dé en el aspecto de la palabra, del aprecio por la palabra, del amor por la palabra, es necesario que nosotros tengamos una actitud como la que vimos en la palabra anterior de este tema, basados en Nehemías capítulo 8. Ahora vamos a ver con relación a la oración, la experiencia del pueblo de Israel reflejado y aplicado a nosotros hoy, la necesidad que tenemos nosotros de tener esta experiencia de intimidad con el Señor. Vamos a comenzar entonces leyendo capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos los pies en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Bendito sea el Señor. Ellos fueron delante de Dios sin arrogancia. Número 1. Aceptando su condición, confesando sus pecados y la de sus padres. Alabado sea el Señor. Tomaron la palabra y el resultado fue la confesión y la adoración. Quisiera leer un versículo en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 18. Alabado sea el Señor. Versículo 9 en adelante. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, bendito sea el Señor. Entonces aquí vemos dos actitudes frente a la oración. ¿Y por qué el Señor hace esta referencia en el libro de Lucas o en la Biblia? Definitivamente lo hace porque esa es la actitud que muchos hijos de Dios toman frente a Él. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Porque podemos decir, bueno, ¿será que hay personas que hagan eso? Bueno, muchas veces no nos damos cuenta al orar y nos presentamos como este publicano. Muchas veces no pedimos perdón por nuestros pecados.
Muchas veces no aceptamos nuestra condición. Más aún, no se la hacemos saber al Señor, aunque el Señor ya la sabe, como vimos en el Salmo 44, 21, que el Señor conoce todos los secretos del corazón. No hay nada para Él oculto, pero no hay nada más precioso para Dios que nosotros podamos acercarnos a Él, aceptando nuestra condición y confesando nuestros pecados. No solamente nuestros pecados, sino también los pecados de nuestros padres, los pecados de nuestros hijos, los pecados de nuestro país, los pecados de nuestros gobernantes. Y esto hará que la mano de Dios se mueva en favor de nosotros y en favor de los nuestros. Es por eso que muchas veces hay oraciones que no son contestadas. Sencillamente, amados hermanos, porque nos cuesta realmente ir con una actitud apropiada a la oración. Es muy importante nuestra actitud cuando vamos a orar. ¿Cuál fue la actitud del fariseo? Fue una actitud del religioso, una actitud de arrogancia. Es decir, era como decirle a Dios, bueno, gracias, debes dar gracias, Dios, porque me tienes a mí. Algo así, ¿no? Y en ningún momento se arrepintió, en ningún momento, por el contrario, se comparó como alguien que, pues, del cual Dios debería estar muy contento por tenerle. Cuando realmente lo que Dios desea es que nosotros vayamos a Él con un corazón contrito y humillado, para que Él pueda mover su mano en favor de nosotros y para vergüenza de su enemigo. Porque esta arrogancia y esta actitud no es otra cosa que el principio de Satanás. Un principio que es arrogante, una persona que es orgullosa y que se siente mejor que los demás. Bendito sea el Señor. La oración no solo es presentarnos ante Dios, es también reconocer que Él es la fuente, bendito sea el Señor. Él es la fuente de todas las cosas. Que en Él somos realmente, y que en la tierra hay alguien que depende de Él, que somos realmente dependientes del Señor. Fíjense lo que dice el versículo 4, bendito sea Dios, de Nehemías capítulo 9. Luego se levantaron sobre la grada los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenaní, y clamaron en gran voz, en alta voz, a Jehová su Dios. Bendito sea el Señor. Aquí vemos cómo ellos invocaron el nombre del Señor con gran fuerza, clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Bendito sea el Señor. Aquí vemos entonces cuán importante, hermano, es reconocer nuestra dependencia del Señor. Cómo es de importante presentarnos a Dios, no solo para hacer peticiones, sino también para reconocer que Él es la fuente y que en la tierra hay alguien que depende de Él. Cada vez que usted invoca el nombre del Señor, créame, querido hermano, que usted está diciendo que usted depende de Dios y que no hay otra fuente sino el Señor. Bendito sea Dios. Versículo 5 dice: y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendiga el nombre tuyo glorioso y alto sobre todo. Bendición y alabanza. Bendito sea Dios. La oración, entonces, aquí en el versículo 5 comienza dando el lugar que Dios tiene, bendiciendo y alabando al Señor. Este es un principio importante para la oración: a reconocer su señorío, a reconocer su eternidad, bendecir su nombre, alabado sea el Señor, darle el lugar al Señor. Es importante declarar quién es Dios ante Dios y ante sus ángeles,
ante las potestades y aún ante los hombres. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vamos a la oración, ¿verdad? No solamente, hermano, estamos tomando una actitud que debe tener como hábito todo hijo de Dios, sino que estamos entrando en una esfera que es una esfera donde Dios nos atiende. Los ángeles nos atienden, tanto los ángeles de Dios como los ángeles caídos. Las potestades de los aires también están atentas a nuestra oración. Y también los hombres, porque se ve la respuesta y el respaldo de Dios en nuestro diario vivir, queridos hermanos. El versículo 6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Bendito sea el Señor. Entonces aquí vemos, hermanos, que cuando entramos a la oración, entramos en una dimensión espiritual. Recuerden cuando Daniel oró y aquella respuesta duró 21 días para llegar, porque hubo una guerra en los cielos para que esta respuesta llegara a la tierra. Porque nuestra oración no solamente mueve el trono de Dios, llega al trono de Dios, sino que también influencia a las potestades de los aires. Más peligroso es un creyente de rodillas que todo un ejército armado, lo dijo una reina, no recuerdo ahora el nombre de la reina. Pero realmente Dios, hermano, se mueve a través de la oración, de nuestra oración. El versículo 7 es una muestra más de que nosotros reconocemos quién es nuestra fuente. Alabado sea el Señor. La que hemos elegido. Alabado sea el Señor. Y reconocemos también su obra de rescate, su obra por la cual nos salvó. Dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste nombre a Abraham. Aquí vemos que el pueblo comienza a orar y a recordar la obra de Dios en su vida, en sus padres. Muchos de ellos no vieron esta maravilla, pero lo creían porque estaba escrito en la palabra. Pero hoy nosotros somos testigos de la salvación de Dios. Somos testigos de la obra de Cristo. Y esto es importante que nosotros lo recordemos cuando vamos a la oración. Recordar quién es nuestra fuente, alabado sea el Señor, quién es aquel que nos escogió, nos eligió, y aquel que hizo una obra de rescate, que nos sacó de Egipto. Versículo 8 dice: y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del ateo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Alabado sea el Señor. Aquí vemos entonces, hermanos, cómo el Señor realmente, cómo el pueblo recordaba lo que Dios había hecho con Abraham. Alabado sea el Señor, y cómo Dios le había entregado lo que Él había prometido. Hoy nosotros somos ministros del nuevo pacto. Dios nos ha hecho ministros del nuevo pacto, según 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bendito sea el Señor. Aquí el Señor, el pueblo recordaba en su oración, mostrando lo que el Señor prometió. Y no solamente lo que el Señor prometió, sino que Dios había cumplido su palabra. Y que su palabra, amados hermanos, era patente en ese momento que el pueblo estaba orando. Al igual que para nosotros hoy. Hoy realmente nosotros debemos agradecer, alabar y glorificar a nuestro Dios, porque Él ha cumplido su palabra. Quiero decirle, hermano, que lo más importante cuando nosotros nos acercamos a Dios es ser sincero, tener un corazón de sinceridad para con Dios. Por eso es que debemos cultivar en nosotros ese espíritu de gratitud, hermano, por lo que Dios ha hecho por nosotros.
Muchas veces yo me doy cuenta que hay hermanos que se quedan sin palabras para orar. Y esto, por supuesto, son ataduras, muchas veces son situaciones que el hermano no ha tratado, situaciones que no han sido tratadas en su interior, pecados, cuestiones. Pero déjeme decirle, amado hermano, que cuando nosotros cultivamos este asunto de la gratitud en nuestro corazón, nosotros podemos entonces tener muchas cosas por qué alabar y glorificar el nombre del Señor. Sobre todo cuando vemos, hermano, o cuando recordamos de dónde nos sacó el Señor y qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera rescatado. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no hubiera hecho lo que hizo por nosotros? En el versículo 9 vemos cómo el pueblo en su oración recuerda esto con mucha fuerza. Dice: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. ¿Cuánto nosotros debemos quebrantarnos, amados hermanos, delante del Señor al ver cómo el Señor nos ha salvado? Mire todo lo que estamos pasando, las situaciones difíciles, hermanos, yendo para estar con el Señor, sabiendo nosotros que esto no termina ahí, porque realmente nuestra esperanza no se limita a esta vida, pero no podemos evitar tener el vacío y el dolor que se siente cuando perdemos un ser querido físicamente. No lo vamos a ver más, no vamos a compartir más con él, pero sabemos que el Señor pronto nos reunirá en la resurrección, en su segunda venida. Sin embargo, queda ese vacío en nuestro corazón. Pero qué maravilloso, hermano, es ver que Dios nos ha rescatado. Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros debe constreñirnos de tal manera que nuestro corazón esté grato, agradecido al Señor. Y cada vez que oramos en las mañanas, en las madrugadas y en las noches antes de dormir, que casi siempre es nuestro hábito, entonces nosotros al arrodillarnos debemos recordar con agrado lo que el Señor hizo por nosotros. Alabado sea el Señor. El versículo 10 dice: e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Bendito sea el Señor. Cómo Dios nos ha defendido de nuestros enemigos todo este tiempo, amados hermanos. Cómo el Señor siempre pelea por nosotros. Cómo el Señor intercede aún en el trono con gemidos indecibles por cada uno de nosotros. Aun cuando Satanás nos acusa, el Señor está allí intercediendo por nosotros, siempre. Entonces, ¿cómo nosotros no agradecer, amados hermanos? Bendito sea el Señor. En el versículo 11 dice: dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en la profundidad de como una piedra, en profundas aguas. Bendito sea el Señor. Aquí vemos, hermano, cómo el Señor separó el Mar Rojo, y aquí nosotros podemos aplicar tranquilamente cómo el Señor ha hecho separación entre nosotros y el mundo. Cómo Él ha hecho un gran esfuerzo a través de los hermanos que cuidan de nosotros, a través de la palabra profética, a través de todos los acontecimientos que continuamente el Señor está mostrando como señales. Todo esto para que nosotros no olvidemos que Él ha hecho su obra para separarnos. En el versículo 12 vemos cómo el Señor siempre nos ha guiado. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Aquí vemos, ¿verdad?, una obra maravillosa que hoy es vigente. Cómo el Señor nos guía a través de la palabra profética. Cómo el Señor nos guía a través de los hermanos preocupados por nosotros, dándonos palabra de cualquier medio. Gracias al Señor, la pandemia no nos detuvo ni nos detendrá. Aquí estamos compartiendo, hablando para los hermanos, animándoles, porque el Señor siempre tiene una columna de día, alabado sea el Señor, para guiarnos, y también en la noche una columna de fuego. No hay manera de detenerse, porque el Señor siempre nos está guiando. En el versículo 13
El Señor también siempre nos está hablando. Versículo 13 dice: y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicio recto, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Aquí vemos cómo el Señor, cómo el pueblo agradece a Dios por su palabra, cómo Dios ha hablado siempre con nosotros y siempre nos está dando sus consejos, su dirección. Alabado sea el Señor, tanto por la palabra escrita como por la palabra hablada. Bendito sea Dios. Versículo 14 dice: y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamiento y estatuto y la ley. Bendito sea el Señor. Aquí están manifestados sus deseos, la importancia de agradecer al Señor por sus siervos, aquellos que el Señor ha puesto delante de nosotros para oír la voz de Dios y luego darla a nosotros, hermanos. Aquí el pueblo recordaba a Moisés, cómo Dios usó a Moisés para entregarles la palabra, para entregarles los mandamientos. Hoy debemos también, dentro de nuestras oraciones, amados hermanos, agradecer al Señor por aquellos hermanos que están velando por nosotros. ¿De qué manera velan? Laborando en la palabra, preocupados por dar dirección, preocupados por dar una palabra de mantenimiento, una palabra para los jóvenes, una palabra para los adolescentes, una palabra para los niños, una palabra para las mujeres, una palabra para los matrimonios. Bendito sea el Señor. Todo esto, hermanos, procede de Dios, pero Dios necesita estos siervos dispuestos a hacerlo. Bendito sea el Señor. El versículo 15 dice: y le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las daría. Bendito sea el Señor. Versículo 15 es ese. Y en este versículo nosotros vemos cómo el Señor nos suple, amados hermanos, en todo nuestro ser. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto muestra que el hombre es un ser tripartito y el Señor es la fuente y Él es aquel que suple todo nuestro ser. Suple nuestro espíritu, suple nuestro cuerpo y suple también nuestra alma. Si le permitimos, el Señor puede sanar nuestras emociones, puede sanar nuestros corazones de cualquier situación, amado hermano, porque Él es la fuente de todas las cosas. Esta es realmente nuestra historia. La historia del pueblo de Israel es nuestra misma historia. Alabado sea el Señor. Es por eso que debemos nosotros agradecer al Señor por su infinita misericordia. También hay una parte en la oración donde el pueblo comienza a reconocer los errores de sus padres. Y es importante también, hermano, que nosotros podamos ver, sí, errores, porque los errores de otros también nos pueden ayudar. Hay personas que dicen, no, que los errores, nadie aprende con los demás. Eso es una verdad a medias. Porque si nosotros nos damos cuenta, hay personas que han cometido errores y nosotros podemos ser ayudados por ellos. ¿De qué manera? No cometiendo los mismos errores. Entonces aquí el pueblo, a partir del versículo 16, comienza a recordar los errores de sus padres y a pedir perdón por ellos. Versículo 16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. Esto habla de que les costó bajar la cabeza, amados hermanos. Y aquí hay un principio importantísimo para nosotros en la oración. Aprenda a bajar la cabeza cuando tiene que hacerlo, amado hermano. Si usted se equivocó, no espere que Dios le baje la cabeza. Bájela a usted mismo. Porque cuando Dios la baja a Él, es un poco más fuerte. Es necesario que nosotros la bajemos. Bendito sea el Señor. Versículos 17 y 18. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios
que perdonas clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Bendito sea el Señor. Aquí vemos que la actitud que lleva a las personas de regreso a Egipto es la soberbia. Bendito sea Dios. Esa actitud arrogante con la que muchas veces, o en la que muchas veces nos comportamos, tanto delante de los hermanos como delante del Señor. Gracias a nuestro Dios maravilloso, que siempre está dispuesto a perdonarnos. Bendito sea Dios. El versículo 19 dice: tú con todo, por tu mucha misericordia, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Alabado sea el Señor, que Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Qué Dios tan maravilloso, hermano, tenemos, aleluya. Un Dios que perdona, un Dios que está abierto a seguirnos guiando a pesar de nuestra soberbia. Es por eso, amado hermano, que yo le ruego que podamos restaurar una oración llena de sinceridad, llena de arrepentimiento, llena de confesiones, alabado sea el Señor, llena de sensibilidad a lo que el Espíritu habla. Estemos atentos, queridos hermanos, en lo que el Señor está hablando, porque en esas palabras que el Señor habla hay algo que apunta a nuestro interior. No lo desechemos, por el contrario, aún frente a la duda, usted arrepiéntase, hermano, tome el camino del arrepentimiento. Aún frente a la duda, tome el camino de la reconciliación, porque el Señor está dispuesto siempre a perdonarnos. Este es nuestro Dios maravilloso. El versículo 21 al 22 dice, 20 al 22, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Alabado sea el Señor. Vamos a llegar hasta el versículo 22 el día de hoy, amados hermanos. En la próxima comunión continuaremos hablando de la restauración de la vida interior en el asunto de la oración. Nosotros vemos, esta ha sido nuestra historia con Dios. Sus promesas han sido infalibles para nosotros. Dios ha prometido y ha cumplido, amados hermanos. Gracias le damos a Dios porque realmente estas palabras puedan llegar al corazón de los hermanos. ¿Cuál es la intención de esta palabra, hermano? La intención de esta palabra es que usted pueda restaurar la realidad interior con respecto a su relación con Dios, con respecto a la palabra que ya hemos hablado y con respecto a la oración que vamos a seguir hablando. Quiero decirles, hermanos, que es muy importante en este tiempo tener intimidad con Dios. No solo como Dios, sino también como Padre y como amigo. Ejercitémonos en esta manera de orar. No solamente oremos a Dios como Dios, que debe ser el inicio de la oración, alabándole, glorificándole, dándole gloria por todo lo que Él es. Alabado sea el Señor. También debemos recordar lo que Él ha hecho con nosotros para que esta alabanza y esta adoración cada día sea más real desde nuestro interior. Pero también necesitamos ejercitarnos en la comunión como Padre,
como aquel que nos consuela, como aquel que nos anima, como aquel que nos da la palmada, aun cuando hemos errado. Ese Dios maravilloso puede ser como aquel Padre comprensivo que nos corrige, pero a su vez nos da consuelo, nos da fuerza, nos da fortaleza. Como amigo, porque necesitamos aprender a tener comunión constante con el Señor. Es como ese amigo que siempre está con usted, siempre está a su lado, a quien usted le comenta siempre sus cosas. Qué maravilloso es, hermano, que nosotros logremos tener esta relación con el Señor. Quiero recordar en este día, hablando, nuestro hermano Don Yulán, un siervo de Dios, que estuvo en nuestro medio por unos cuantos años, fue nuestro apóstol, hasta que el Señor decidió llevarlo con él. Hermano Don llegó a Brasil y él se quedó en São Paulo y no aprendió a hablar bien portugués. Él aprendió a entender algunas cosas, pero no aprendió a desenvolverse con la lengua portuguesa. Y esto hizo que el hermano Don desarrollara una comunión profunda con el Señor, porque mientras otros hablábamos, él estaba solo escuchando, y eso le permitió a él tener una comunión íntima con el Señor, tanto que él siempre cargaba un cuaderno. Yo recuerdo que muchas veces, hermano Don, estábamos en un restaurante y él sacaba el cuadernito y anotaba. Después, en la intimidad, él nos comentó que eran cosas que le venían del espíritu a su mente y él las anotaba para luego rumiarlas y llevarlas delante del Señor en la preparación de algunos mensajes. ¿Eso qué quiere decir? Que su mente siempre estaba ocupada en los asuntos de Dios, que él siempre estaba conectado con el Señor y con lo que se iba a hablar conforme a la necesidad que tenía el pueblo. Realmente que el Señor nos permita, hermano, tener esta comunión con Dios en estos tres aspectos: como Dios, como Padre y como amigo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima comunión. Jesucristo es el Señor.